Esta noche en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión analiza el Plan Nacional de Desarrollo enviado por el Gobierno de la República. Por su parte, el Senado rechaza las aseveraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y en el estudio hablaremos de la política arancelaria de Estados Unidos con el diputado federal Fernando Castro Trenti. Desde las Cámaras comenzamos. Se vivió una semana intensa en ambas cámaras del Poder Legislativo, donde se discutieron y aprobaron acuerdos en materia de política exterior y para impulsar el desarrollo nacional. En el Senado de la República se aprobó un pronunciamiento de rechazo a las aseveraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que el Estado mexicano no practica bajo ninguna circunstancia la desaparición forzada. Mientras que en la Cámara de Diputados se acordó enviar una nota legislativa a la ONU al destacar que el Comité contra la Desaparición Forzada actuó con irresponsabilidad en sus señalamientos. Asimismo, en San Lázaro se discutió el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo documento plantea el eje sobre el cual trabajará la presente administración para impulsar el desarrollo del país. Esperemos que luego del asueto por la Semana Mayor, los trabajos en ambas cámaras se intensifiquen a fin de desahogar la agenda pendiente. Mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. El Congreso de la Unión sesionó durante los últimos 3 días para abordar temas de interés de política exterior y en materia económica. Este es el resumen de la actividad legislativa. El Senado de la República rechazó las aseveraciones del presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. La Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, afirmó: en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En tribuna, los legisladores comentaron: aunque tengan mayoría, no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal en todas estas desapariciones. Tenemos que ser receptivos de lo que están viendo los organismos internacionales en este país. Yo creo que es muy importante que reconozcamos que nuestro país tiene un severo problema. Además, también en la Cámara Alta se guardó un minuto de silencio por Teresa González Murillo, madre buscadora del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, quien fue víctima de un ataque armado y murió el pasado 2 de abril. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestra experta en economía y finanzas, Alisa Salgado, nos habla sobre el marco legal de la ley antimonopolio que deberá regir en México a partir de la desaparición de la COFECE y del IFETEL en medio de la incertidumbre arancelaria. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy platicaremos acerca de la ley antimonopolio, una iniciativa que
en una versión preliminar fue incorporada a la CONAMER apenas hace un par de semanas, 3 semanas para ser exacto, y se retiró en solo 2 días. Sin embargo, se pudo conocer a grandes rasgos la propuesta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, solo que irá acompañada de otra ley, que es la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto porque en materia de regulación será la agencia digital la que se encargará de regular las actividades de telecomunicación y radiodifusión en México, incluyendo el espectro, las concesiones y la regulación asimétrica. Esta ley todavía no se conoce, no ha subido realmente a la CONAMER. Se espera que ya no pase por ese organismo, aunque debería haber una consulta inicial. El tema es que los tiempos corren, Adriana y amigos de la audiencia. La reforma constitucional que eliminó la autonomía y a los órganos autónomos, Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, le dio un plazo de 180 días al Ejecutivo para tener al organismo que lo sustituyera. Y ese plazo pues vence pronto porque este ordenamiento fue publicado a finales del año pasado, de tal manera que apenas quedarían 3 meses para hacer el proceso de extinción y el proceso de traslación de las facultades de un organismo a otro. Ha sido una demanda permanente del sector privado el que se realice un parlamento público, parlamento abierto, para mejorar la iniciativa. No necesariamente es un tema de miedo que tiene la autoridad por el control regulatorio que pudiera haber o la captura regulatoria. Mira, estas alturas del mundo ya no es tan fácil, pero lo que sí es cierto es que el incremento de multas, la forma en que está estructurado el organismo, hacen que quede sujeto al control político, al control del Estado. Y si bien no queremos captura regulatoria de agentes privados, tampoco queremos uso político de entidades públicas como esta, que lo que debe hacer es asegurar competencia pareja. Es un tema importante que hay que acotar muy bien. En general se mantiene una estructura similar, hay un proceso de entrega-recepción, los comisionados pasan de ser 7 a 5 y finalmente serán todos ellos designados por la Presidenta de la República en esta ocasión en turnos escalonados, que irán siendo sustituidos hasta el 2029. Así las cosas, pues yo creo que insisto en la necesidad de que haya un parlamento abierto, particularmente en medio de la incertidumbre que ha abierto en Estados Unidos, pues toda la revisión en la FCC, en la Federal Communication Commission, el sistema de asignación, por ejemplo, de espectros y también de la ley antimonopolio. Hay todo un tema por delante. Hasta la próxima, Adriana. Es momento de ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Las comunicaciones son estratégicas para todo país. Son claves para el desarrollo y fundamentalmente para que toda una comunidad sea armónica. Y de esto es importante también conocer cuáles son los programas que tiene el gobierno federal y concretamente en el Plan México que impulsa la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y de esto vamos a platicar con el senador Heriberto Aguilar, quien es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Víctor, primeramente qué gusto estar en tu programa. Un saludo al auditorio desde la Cámaras. Decirte que este plan estratégico que representa fortalecimiento económico y bienestar social es una visión amplia, estratégica e integral que viene a resolver y a mejorar las condiciones económicas de este país. Decirte que entre otras acciones muy estratégicas está en materia de infraestructura carretera, infraestructura portuaria, aeropuertos y el sistema ferroviario. Por ejemplo, en mi estado, es el impulso de la carretera Guaymas-Chihuahua, para que Guaymas-Chihuahua, esta carretera permita generar un polo de desarrollo industrial y un polo de desarrollo turístico. Está la ampliación y la modernización del puerto de Guaymas, para que Guaymas se convierta en la ventana económica al mundo. Todas esas embarcaciones de gran calado que van a Long Beach puedan tener
la posibilidad de atracarse en Guaymas y hacer el sistema modal de carga contenerizado, poderla pasar en vías de ferrocarril. Tenemos 1.970 kilómetros de ampliación, modernización y construcción de carretera, como la carretera peninsular de Baja California. Estamos hablando también de una visión profunda en el tema del tren pasajero. El tren pasajero, además de tener un medio de transporte accesible, económico, pero sustentable, o sea, resuelve un problema serio de la huella de carbón, es una modalidad de todo país desarrollado. Es decir, las vías férreas son como la arteria principal que lleva conectividad y vida a muchos municipios y poblados de México. Entonces va a representar el impulso del desarrollo económico. Y ya está el tren México-Toluca, México-Pachuca, empiezan la construcción en estos días y la licitación México-Querétaro para después seguir con Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Guadalajara-Mazatlán, Mazatlán, todo lo que es el Pacífico que pasa por mi tierra, Navojoa, Obregón y Nogales. Esto es una fórmula muy eficaz para el desarrollo. En tema ferroviario, también el Tren Maya de carga, incrementar la carga que nos permita tener mayores condiciones de lo que representa el intercambio comercial y que podamos tener ese sistema ferroviario con la modalidad de pasajero y carga. Potenciar esas dos frentes en el sistema de comunicación nos lleva a tener un país moderno, un país estratégico para la inversión y un país conectado. Además, decirte que en el tema de los aeropuertos y puertos, más de 60 proyectos para el mejoramiento de aeropuertos. Y uno de ellos es la inversión que se va a hacer para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tenga mayores condiciones y tener una forma de potenciar el sistema de comunicación aérea. El espectro de la comunicación, radio, televisión y plataformas, pues es un proceso de democratización que nos va a permitir tener mayores condiciones para que sirva para la población, pero sobre todo para el desarrollo, para la efectividad en las condiciones de un país moderno. Por eso, en esta etapa que está impulsando la doctora Claudia Sheinbaum, tiene que ver con impulsar todas estas acciones y pasa necesariamente por un eje económico del más eficaz para la distribución de las riquezas, para el desarrollo y el bienestar social, la obra pública. Por cierto, ahora vamos a aprobar en comisiones una reforma a la Ley de Obras Públicas que nos va a permitir acelerar el proceso de la obra, de la licitación, pero con responsabilidad, con transparencia y honestidad. Porque el dinero de la obra pública se debe manejar de manera eficaz, eficiente, que resuelva los problemas de desarrollo e infraestructura que ocupa en la nación y que esto represente el bienestar y el desarrollo de una nación. Vamos a un corte comercial y regresando hablaremos sobre los aranceles de Donald Trump con el diputado federal por Baja California, Fernando Castro Trenti. Hicimos una reforma a la ley para crear un nuevo sistema de trámites y gestión pública de manera digital, de suerte que se disminuyera la gran cantidad de trámites que se tienen que hacer para establecer un negocio y que se cerraran los espacios de corrupción. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Siempre estoy pensando que el mundo se está acabando y una larga lista de calamidades
calamidades tengo a la vista. Viene un terremoto, llega un huracán, luego un maremoto, después un volcán. Es inevitable algún cataclismo y es muy saludable mirar el mundo con pesimismo. Si estoy manejando, yo pienso que haré si choco. Si voy caminando, ¿qué haré si me asalta un loco? Yo pienso en lo malo, aunque me atormente, por si luego pasa, poder decir que no me sorprende. Político y diplomático en ciencia política, doctorado. Fernando Castro Tentri es nuestro invitado. Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado, nos hablará del Plan México y lo que la presidenta ha planteado, y cómo el Poder Legislativo puede respaldar las acciones y temas importantes para el periodo ordinario de sesiones. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado federal por Morena, Fernando Castro Tentri, quien es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gusto saludarle aquí a tus órdenes. Diputado, uno de los grandes temas que debe ahora ocuparnos en estos momentos es el tema económico, pues que va y cobra relevancia con la política arancelaria de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un punto de inflexión en el sistema de comercio internacional. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron algunas instituciones que han venido rigiendo las relaciones en el mundo, en este caso el GATT, el sistema de aranceles, que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, y esto se basaba en un principio de cooperación y de complementación económica para ayudar a los países a salir de la crisis que dejó aquellos momentos. Pues todo ese sistema que nació en aquella época y que conocemos, del amparo del que existen muchos tratados de acuerdos de complementación económica, libre comercio en el mundo, están entrando en una etapa de cambio en virtud de que Estados Unidos está haciendo un cambio radical en su política interna, en su política interior y la política económica mundial. De suerte que cada uno de los países estamos encontrando una nueva realidad a partir del cambio de ciclo político norteamericano. Y la pregunta es, ¿qué pasa con México y qué pasa con el TEMEC y qué pasa con el Plan México? Y sería yo muy puntual. Este cambio de manera de hacer las cosas, de intercambio comercial y complementación económica en el mundo con Estados Unidos, nos plantea retos, pero ¿en qué condiciones está México alrededor de esos retos? Bueno, hay que ser muy concreto. Nosotros desde hace 6 años que se creó un nuevo sistema fiscal, una nueva figura fiscal que es el RECICO, en donde a la gente que gana hasta 3.5 millones de pesos se le disminuyó la tasa de impuestos, que era hasta el 35%, y ahora solo pagan el 2% de impuestos sobre la renta. ¿Eso de qué manera ayuda a esta situación? Pues al momento en que ganas más o que gastas menos en impuestos, tienes más dinero para el consumo interno. Efectivamente, después se hizo una política para las fronteras. Esa política fiscal fue bajar el impuesto sobre la renta de hasta el 35%, en esas zonas hasta el 20%. Eso se hizo para fortalecer la actividad económica en las zonas fronterizas para convertirnos en más competitivos. También hubo una medida fiscal que nos ayudó mucho y que fue convertir el IVA fronterizo del 16 al 8 para que fuéramos más competitivos. Eso nos dio fortaleza en muchas regiones del país. Y esa fortaleza nos ha permitido que hay más empleos. Además, el incremento no solo fue en empleos, sino en términos reales, el incremento del salario en los últimos 6 años comparativamente contra la inflación
tuvimos un promedio de inflación en 6 años del 40% y tuvimos un incremento salarial por encima del 105%. Es decir, Diputado, ante creció. estas medidas del presidente Trump, que bueno, ha sido en todo el mundo y que van a ocasionar una recesión a nivel mundial, una baja en el consumo, la presidenta Claudia Sheinbaum replanteó el Plan México. ¿Cuáles van a ser los elementos más relevantes de este replanteamiento, las medidas que van a sobresalir en este Plan México? Estamos caminando muy rápido. Hicimos una reforma a la ley para crear un nuevo sistema de trámites y gestión pública de manera digital, de suerte que se disminuyera la gran cantidad de trámites que se tienen que hacer para establecer un negocio y que se cerraran los espacios de corrupción. Es decir, medidas que traigan como posibilidad que la gente abra negocios con mayor facilidad, menos trabas y más transparencia para que genere circulante. También atraer una nueva manera de generar industrialización, de manera que sustituyamos importaciones por producción nacional, que ya habíamos venido haciendo. Entonces se trata de producir más en nuestro país con mayor contenido nacional. Se trata de que la gente pueda activar su economía haciendo negocios para que generar un crecimiento del consumo nacional y el consumo interno, para evitar disminuir lo que compramos en el extranjero. Eso es un punto. Otro punto son la activación económica de renglones estratégicos. Este año se van a invertir 58,000 millones de pesos en el sistema agropecuario mexicano, de manera tal que se trata justamente de invertir recursos en sectores estratégicos para que se sostenga nuestra planta laboral y que los salarios tengan el incremento por encima de la inflación. Se van a construir este año más de 100,000 viviendas, pero además de construir más de 100,000 viviendas, se está también haciendo una estrategia para que se establezcan plantas de procesadoras y plantas industrializadoras para que generemos una economía que circule en términos de la productividad nacional. ¿Cómo nos encuentra ahora este Plan México? Este Plan México es el segundo piso de lo que ya se había venido haciendo en la red en un principio. También acaban de anunciar las medidas de revolución energética que se van a tomar. Por ejemplo, se van a construir 11 nuevas plantas generadoras de energía eléctrica, una de ellas para abastecer a Baja California y sustituir el consumo de luz que tenemos de los Estados Unidos. Baja California está ligado con California y una zona parcial de Sonora, de suerte que hay un sistema especial de ciclos de energía eléctrica entre Estados Unidos y México, y nuestra planta que se va a construir es para sustituir eso y generar la autoproducción. Diputado, dentro de toda esta caos mundial, ejerce una oportunidad en nuestro país, que es la mala relación de China con Estados Unidos y el efecto nearshoring de nuestro país. ¿Qué medidas se van a tomar desde el legislativo para poder fortalecer esta relación y esta área de oportunidad que se le abre a nuestro país? Eso es un tema fundamental. Se trata de que desde que no fuimos al choque con las nuevas políticas que está estableciendo Estados Unidos, sino que lo que se hizo fue construir salidas, alternativas de salida que pudieran dar nuevas relaciones o una nueva mirada a la relación de intercambio económico y comercial. Y el legislativo ha actuado con agilidad para resolver temas de fondo como este, que era clave, la gran cantidad de trámites que se tienen que realizar para establecer un negocio, sobre todo en los municipios y en los niveles de los estados. Ahora, con este nuevo esquema, todos vamos a tener que ponernos a tono de la tecnología digital, de suerte que el ciudadano, con picar una tecla, pueda estar haciendo un trámite, evitar ir a las ventanillas, y eso va a acelerar el flujo económico. Además, dar procesos de construcción de acuerdos hacia el interior de las cámaras para que se transparente que mediante los acuerdos legislativos lo que estamos haciendo es dar nuevas solidez al Plan México. Y nadie puede estar contrariándose del Plan México porque simplemente se trata de que la gente gane más, que circule con mayor rapidez el dinero, que sea más transparente, evitar los espacios de corrupción, para que
sea el uso del recurso público fiscal sea en beneficio de toda la comunidad. En eso estamos trabajando, parece que vamos en el camino correcto, me parece que hemos tenido respuestas inteligentes de parte del gobierno de Estados Unidos y que sin precipitarnos estamos sentando nuevas bases. Insisto yo en cómo nos encontró, porque felizmente en las zonas fronterizas la pérdida en algún momento de ingresos por consumo de los norteamericanos nos volvió a nosotros muy competitivos el hecho de tener la misma tasa fiscal en Estados Unidos que sea en las dos Californias, por ejemplo. Y eso nos hace que nuestro consumidor sea el nacional y que estemos estimulando que la gente tenga la diversificación de sus productos al llegar de todos los confines de México a todas las fronteras, la producción nacional. Y eso es bien interesante. Y también, diputado, pues tomar en cuenta la disminución de las remesas, una fuente importante de ingresos de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros desde las cámaras. Que tengan una gran noche, que todos estén bien. Saludos. Gracias. Se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.